El tren, una máquina que no solo transformó la manera en que viajamos, sino que redefinió el tiempo, el comercio y la sociedad misma. No se entiende el desarrollo de la modernidad sin el ferrocarril, desde las minas de Inglaterra hasta las llanuras de América del Norte, pasando por el tren del río Congo. El ferrocarril ha significado el desarrollo de una entera civilización global, con sus luces y sus sombras. Significó progreso, pero también semiesclavitud o esclavitud de trabajo forzado y millones de muertos. Significó la unión de los territorios y la concentración del tiempo, pero también ayudó a la desaparición de diferentes culturas y pueblos. Hoy exploraremos cómo el ferrocarril pasó de ser un experimento rudimentario a un símbolo de progreso y conexión global. No hay ningún otro elemento capaz de sintetizar la historia de los últimos 200 años como lo hace el desarrollo del ferrocarril. Por eso vamos a prestar atención a los principales hitos de esta historia en este vídeo. Déjanos tus comentarios, no olvides dar un like y suscríbete para más vídeos interesantes como este. En el siglo XVI, en las minas de Europa, nacieron los primeros ferrocarriles. Eran simples rieles de madera que ayudaban a mover carros cargados de minerales, empujados por caballos o personas. Aunque rudimentarios, sentaron las bases para algo mucho más grande. Con el tiempo, los rieles de madera fueron reemplazados por hierro, un avance crucial que permitió transportar cargas más pesadas. Pero el gran salto vendría con el poder del vapor. En 1804, el ingeniero Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor. Aunque su diseño no tuvo éxito comercial, fue el inicio de una revolución. Pero sería George Stephenson quien marcaría un antes y un después. En 1829, Stephenson presentó la Rocket, una locomotora capaz de alcanzar velocidades de hasta 48 km por hora. Fue un triunfo tecnológico y marcó el inicio de la era del ferrocarril moderno. Desplazándose a 48 km por hora, la vida se ve de otra manera. Todo fluye con mayor velocidad, todo se relativiza, las distancias se acortan y el tiempo se comprime. Hay que ponerse en situación y pensar en lo que debió significar para los contemporáneos, en el primer tercio del siglo XIX, esta fabulosa invención. Con locomotoras más rápidas y eficientes, el ferrocarril se expandió rápidamente. En 1830 se inauguró la primera línea ferroviaria interurbana, conectando Liverpool con Manchester. No solo fue un éxito, sino un cambio radical en cómo las personas y mercancías se movían. En pocos años, Europa y Estados Unidos comenzaron a construir extensas redes ferroviarias. En Estados Unidos, el ferrocarril transcontinental de 1869 unió la costa este con la costa oeste, facilitando la migración y transformando la economía. El ferrocarril no solo conectó ciudades, también unificó el tiempo. Antes de los trenes, cada localidad tenía su propio horario, pero la necesidad de sincronizar los viajes llevó a la creación de los usos horarios en 1884, un cambio que estandarizó y globalizó el tiempo, que pasaría a ser el tiempo del reloj global estandarizado, el tiempo que habitamos aún hoy. Hay que pensar en que hace solo un siglo y algo más, el tiempo no estaba ni globalizado ni estandarizado. Hoy nos cuesta pensar en esos términos, pues se trataba de otro mundo. El tren, así, de manera indirecta, contribuyó de manera muy significativa a conformar la vida social tal y como la concebimos hoy. El ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos fue uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del siglo XIX. Inaugurado en 1869, no solo conectó las costas este y oeste del país, sino que transformó la economía, la sociedad y el paisaje de una nación en expansión. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos estaban en plena expansión hacia el oeste, impulsados por el sueño del destino manifiesto, que proclamaba que los estadounidenses estaban destinados a ocupar todo el territorio entre el Atlántico y el Pacífico. Antes del ferrocarril, viajar de costa a costa era un desafío monumental. Los colonos tenían que recorrer miles de kilómetros en carreteras a través de terrenos peligrosos o tomar un barco que rodeara Sudamérica o cruzar el Istmo de Panamá. El descubrimiento de oro en California y el surgimiento de la fiebre del oro en 1849 aumentó la urgencia de conectar el este con el resto del país.
Los relatos de Jack London dan buena cuenta del clima de la época. En 1862, en plena guerra civil, el presidente Abraham Lincoln firmó el Pacific Railway Act, que autorizaba la construcción de un ferrocarril transcontinental. Dos compañías fueron elegidas para la tarea. Union Pacific Railroad construiría desde Omaha, Nebraska, hacia el oeste. Central Pacific Railroad construiría desde Sacramento, California, hacia el este. El gobierno federal ofreció tierras públicas y bonos a las empresas ferroviarias para incentivar la construcción. Cada milla completada significaba más tierras y dinero. La Union Pacific enfrentó la tarea de cruzar vastas llanuras abiertas y más tarde las montañas rocosas. Contrataron principalmente a veteranos de la guerra civil y trabajadores inmigrantes irlandeses. Enfrentaron ataques de tribus nativas americanas que veían, con razón, el ferrocarril como una amenaza a sus tierras. Gracias al terreno relativamente llano de las llanuras, la Union Pacific pudo avanzar rápidamente, completando hasta 10 millas de vía en un solo día. La Central Pacific tuvo un reto más difícil: atravesar la Sierra Nevada, una cadena montañosa con terrenos escarpados y condiciones extremas. Su fuerza laboral estaba compuesta principalmente por inmigrantes chinos. Aproximadamente 15.000 inmigrantes chinos fueron contratados. Eran famosos por su habilidad, resistencia y disciplina. Construyeron túneles con explosivos y herramientas manuales, a menudo enfrentándose a avalanchas y temperaturas bajo cero. Sus condiciones laborales eran lamentables. El 10 de mayo de 1869, las dos líneas finalmente se encontraron en Promontory Summit, Utah. En una ceremonia simbólica, se colocó el clavo de oro que unía las vías del este y el oeste. La ceremonia fue transmitida a través del telégrafo, otro símbolo de la estandarización de la vida cotidiana y de la globalización, y el país entero celebró la finalización del ferrocarril. Por primera vez, los Estados Unidos estaban conectados de costa a costa, reduciendo los viajes de meses a solo días. El ferrocarril transcontinental unió mercados, permitiendo el transporte rápido de mercancías como ganado, granos y productos manufacturados. También facilitó el envío de recursos naturales desde el oeste hacia las fábricas del este. El ferrocarril permitió la migración masiva hacia el oeste, ayudando a poblar estados como Nebraska, Colorado y California. Las tierras cercanas al ferrocarril aumentaron su valor, atrayendo a colonos y empresarios. Aunque el ferrocarril trajo prosperidad para algunos, tuvo consecuencias devastadoras para los nativos americanos. Las vías interrumpieron su forma de vida, desplazaron tribus y facilitaron la expansión que redujo sus territorios. En la época se entendía que el desarrollo del progreso iba a acabar con la mera existencia de los pueblos originarios. De hecho, y lamentablemente, así fue en buena medida. El ferrocarril transcontinental fue solo el comienzo. Su éxito inspiró la construcción de más líneas ferroviarias que conectaron cada rincón del país. Ciudades como Chicago, Denver y San Francisco se convirtieron en importantes centros comerciales y de transporte gracias al ferrocarril. En las décadas siguientes, las locomotoras se volvieron más rápidas y eficientes, impulsando aún más el desarrollo. El ferrocarril transcontinental no fue solo una obra de ingeniería, fue una promesa cumplida, uniendo un país dividido por montañas, llanuras y océanos. Aunque su construcción tuvo un costo humano y ambiental, dejó un legado imborrable. El ferrocarril en el río Congo es una de las historias más impactantes de la era colonial africana. Concebido como una solución para superar las peligrosas corrientes y cataratas del río Congo, el ferrocarril no solo marcó un hito en la infraestructura de la región, sino que también se convirtió en un símbolo de la explotación colonial, el sufrimiento humano y eventualmente la resistencia. El río Congo, el segundo más largo de África y el más caudaloso del continente, fue una ruta crucial para los colonizadores europeos en el siglo XIX. Sin embargo, una serie de cataratas y rápidos, conocidos como las cataratas Livingstone, bloqueaban la navegación desde el Atlántico hasta el interior.
Las cataratas Livingstone, que se extienden por más de 300 kilómetros cerca de la desembocadura del río, imposibilitan el transporte fluvial hacia el corazón de África. Para los europeos, superar este obstáculo era clave para explotar los vastos recursos naturales de la región, incluyendo caucho, marfil y minerales. En 1885, el rey belga Leopoldo II estableció el Estado Libre del Congo como su posesión personal. Aunque se presentaba como una misión filantrópica, el objetivo real era explotar los recursos de la región. Para conectar la parte navegable del río Congo con el interior, Leopoldo II ordenó la construcción de un ferrocarril que bordease las cataratas Livingstone. Este proyecto permitiría transportar mercancías y expandir el control colonial. La construcción del ferrocarril comenzó en 1890 y tardó más de 15 años en completarse. Fue una obra titánica, no solo por los desafíos técnicos, sino también por las condiciones inhumanas bajo las cuales se llevó a cabo. La densa selva tropical, las pendientes pronunciadas y las condiciones climáticas extremas hicieron del proyecto un desafío monumental. Los equipos tenían que transportar materiales pesados a través de terrenos inaccesibles, con herramientas rudimentarias. Miles de trabajadores africanos fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. Muchos murieron debido a enfermedades como la malaria, accidentes laborales y maltratos. La cifra exacta de muertos se desconoce, pero se estima que decenas de miles de personas perdieron la vida durante la construcción. En 1905, el ferrocarril Matadi-Kinshasa fue finalmente completado. Con una longitud de unos 366 kilómetros, conectaba la ciudad portuaria de Matadi con Kinshasa, entonces llamada Leopoldville, una ciudad estratégica en el interior. El ferrocarril permitió el transporte de mercancías desde el interior del Congo hasta la costa, facilitando la explotación de recursos como caucho y minerales. Aunque era un triunfo de la ingeniería, el ferrocarril también se convirtió en un símbolo de la brutalidad del régimen colonial de Leopoldo II. El ferrocarril impulsó el comercio en la región, pero las ganancias beneficiaron exclusivamente al Estado Libre del Congo y posteriormente al gobierno colonial belga. La infraestructura también permitió un control más efectivo del territorio por parte de los colonizadores. Las atrocidades cometidas durante la construcción del ferrocarril son parte de un legado más amplio de la violencia en el Congo bajo el régimen de Leopoldo II, que dejó millones de muertos durante la explotación del caucho. La resistencia de las comunidades locales creció a medida que las condiciones de vida empeoraban. Tras la independencia del Congo en 1960, el ferrocarril se convirtió en una pieza clave de la infraestructura nacional, aunque sufrió por la falta de mantenimiento y conflictos políticos. Hoy en día, el ferrocarril sigue siendo operativo, aunque con problemas de modernización y financiamiento. La historia del ferrocarril Matadi-Kinshasa es recordada como un testimonio de la explotación colonial y el sufrimiento humano, pero también como un símbolo de resistencia y supervivencia. El ferrocarril en el río Congo no fue solo un avance tecnológico, fue un reflejo de los extremos de la humanidad. Por un lado, un logro de ingeniería que conectó regiones aisladas. Por otro, una herida abierta en la historia de África, marcada por la explotación y el sufrimiento. Su historia es un recordatorio de los costos ocultos del progreso y de la importancia de no olvidar el pasado. A medida que avanzaba el siglo XX, el ferrocarril no dejó de evolucionar. Las locomotoras eléctricas y diésel reemplazaron a las de vapor, haciendo los trenes más rápidos, eficientes y limpios. En 1964, Japón inauguró el Shinkansen, el primer tren de alta velocidad del mundo. Este tren bala podía alcanzar velocidades de más de 200 km por hora, revolucionando el transporte moderno. Hoy, los trenes siguen siendo una pieza clave en el transporte global, en Europa y Asia. El ferrocarril conecta ciudades y países con rapidez y eficiencia. Y en China, los trenes magnéticos de levitación alcanzan velocidades superiores a los 500 km por hora. Además, en un mundo preocupado por el cambio climático, el ferrocarril ofrece una solución sostenible. Los trenes generan menos emisiones de carbono que los aviones o automóviles, convirtiéndose en el transporte del futuro.
El ferrocarril es mucho más que un medio de transporte. Es un testimonio del ingenio humano, un puente entre culturas y un símbolo de progreso. Desde las minas del siglo XVI hasta los trenes bala del siglo XXI, su historia es un viaje que nunca deja de avanzar. La historia del ferrocarril recoge todas las contradicciones de la modernidad. Si te ha interesado este vídeo, déjanos algún comentario. No olvides darle al botón del like y suscríbete para más vídeos interesantes como este. Hasta el próximo vídeo.